estar con nosotros aquí por Facebook o YouTube. Te doy gracias por todos los comentarios, todos los likes y todos los que comparten nuestras predicaciones. Gracias de parte de toda la iglesia. Te pido que no te vayas. Aquí está por comenzar la predicación y está bien bonita. No te la pierdas. Que Dios te bendiga y quédate con nosotros. Bye. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Un placer volver a saludarlos, estar con ustedes por este medio. Esperando que las bendiciones de Dios estén siendo derramados sobre su vida. En esta hora quisiera invitarte a escuchar la palabra de Dios y abrir nuestros corazones para que Dios nos hable. La única forma que Dios nos va a hablar si nosotros abremos nuestro corazón y nuestros oídos están atentos para escuchar su voz. Así que en esta hora te invito a que se deshaga de toda distracción, todo lo que nos interrumpe, apagar quizá los teléfonos en los cuales pueda llegar alguna llamada. Sabemos que pueden ser importantes, pero por estos momentos vamos a apartarlos para Dios, vamos a dedicárselos y dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas. Quizás estás pasando por alguna necesidad, por alguna prueba, alguna lucha, y ese es el momento de escuchar la voz de Dios que nos dice: yo estoy contigo. Vamos a Dios en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo vengo delante de tu presencia para alabar y glorificar tu precioso nombre y darte gracias por esta oportunidad que nos prestas de escuchar tu palabra. Quizá hay personas, Señor, que no pudieron ir a su iglesia, personas que no tienen una iglesia, personas que no te conocen, que no te sirven, pero ese es el momento en que tú les estás hablando. Este es el momento de escuchar tu voz y te pido que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder escuchar tu voz, nuestro discernimiento para discernir la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Te pido, Señor, por
cada uno de los que están presentes escuchando, te pido por las iglesias a nuestros alrededores, que envíes un avivamiento, que envíes tu palabra, que envíes hambre y sed de justicia. Señor, en esta hora me pongo en tus manos y pongo en tus manos a los que me escuchan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi hermano, espero que Dios te esté bendiciendo y que tú también le estés bendiciendo, le estés sirviendo, le estés dedicando tu vida a Él. Los tiempos se han acercado, se han allegado. El tiempo se termina y la Escritura dice que tenemos que obrar antes de que la noche llegue. La noche viene cuando nadie podrá obrar. Así es de que sirvámosle con todo nuestro corazón y fortalezcámonos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que Él derrama sobre nuestras vidas. En esta hora quisiera hablarte de un varón muy valiente, pero desobediente. Y muchas de las veces ese es el retrato nuestro. Queremos servirle con todo nuestro corazón. Queremos dedicar nuestra vida, nuestras fuerzas a Él. Pero muchas de las veces hay cosas que nos ganan. Y a este varón, la desobediencia es una de las cosas que lo vencieron. Y vamos a tomar consejo de ello y vamos a dejar que Dios nos hable a nosotros. Y tomemos esta historia como ejemplo para nuestras vidas. La escena que podemos visualizar es muy hermosa. Se encuentra al costado del camino. Al costado del camino se encuentra un asno. Cerca del asno se encuentra un león. Y en medio de los dos, un cuerpo tendido sin vida. Si nos acercamos, la escena que vemos es más espectacular todavía. Al acercarnos, vemos a este asno ahí de pie. El asno parece como que es un guardia militar quien da honor a uno de sus hombres caídos. Del otro lado vemos a este león con toda su fuerza. Vemos a este león que permanece inmóvil. Ahí está. El asno no parece estar atemorizado. El león está de pie mostrando toda su majestad y todo su poder, pero no ruge. El hombre ha recibido una herida mortal y está tendido en el suelo. Cuando vemos esta escena, nos trasladamos a tiempo poquito más atrás. Y esta historia es la historia de un profeta de Dios. Un profeta que Dios lo envió a Betel. Lo envió a hablar con el rey Jeroboam. El rey Jeroboam era un hombre malo que había cambiado las leyes de Dios, que había edificado un becerro de oro para que el pueblo de Israel lo adorara. Había cambiado a los sacerdotes de Dios y él estaba poniendo a los que él querían. Había hecho un altar donde se estaba sacrificando a la manera de él. Y él estaba tomando la forma o el lugar que le corresponde a un sacerdote. Él quería tomar ambos ministerios, los ministerios de rey y sacerdote. Ministerio que solamente dos personas habían tenido: Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre había
seducido a Israel para adorar otros dioses. Cuando les hace este becerro, les dice: esos son vuestros dioses que os sacaron de Egipto. Y levantaba estos altares a nombre de otros dioses. Por esta razón, Dios le envió un profeta para hacerle ver las cosas que Dios iba a hacer por la desobediencia de este rey. Dios envió a un profeta, el cual no conocemos su nombre, pero lo envió a una misión muy importante, una misión que era muy especial. Dios lo envió a decirle a este rey las cosas que él iba a hacer por causa de la desobediencia de este rey. Cuando le hace ver a este rey las cosas que han de venir, este rey, molesto, extendió su mano hacia el profeta. Cuando le extendió su mano ante el profeta, su mano le quedó paralizada y no la pudo mover. Fue algo espectacular. Dios no iba a dejar que nadie pusiese su mano sobre el profeta. Dios no permite que nadie ponga su mano contra sus siervos. Y quien se atreven a hacerlo, las consecuencias vienen tarde que temprano. Cuando el rey extendió su mano para tomar preso al profeta, su mano le quedó paralizada. Y vino un temor sobre este rey al ver su mano inmóvil, algo que él nunca había visto. Y el espanto, el temor se apoderó de su corazón. Y le dice al profeta: pide a tu Dios por favor para que me restaure la mano. Y el profeta oró a Dios y la mano le quedó restaurada al instante. Así tan rápido como su mano había quedado paralizada, así mismo al instante Dios le regresó el movimiento cuando el profeta oró. Fue algo espectacular para el rey. Quedó maravillado y ahora ya no buscaba el arresto o la muerte del profeta. Ahora lo invita a su casa y le dice: ven a mi casa a comer y a beber y te daré un presente. Y el profeta le contesta: vive Jehová, que aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, porque Jehová me ha prohibido que entre a casa de alguno, que vuelva por donde mismo, que coma y beba. Y así quedó todo. De los que observaron todo esto quedaron maravillados. Nunca habían visto el poder de Dios manifestarse de una manera como esta. Y algunos de ellos regresaron a casa. 2 hijos de un hombre regresaron a casa a contarle a su padre las maravillas que habían visto. Uno de ellos le dice: padre, en este día hemos sido testigos de algo maravilloso que nuestros ojos nunca habían visto. Le empezaron a contar todo lo que ellos habían observado. De un profeta, ese sí es profeta, le decían a su padre. Y le contaron cómo el brazo del rey había quedado paralizado y cómo cuando él oró le regresó su movimiento. Su otro hijo también le dice: a mí lo que más me conmueve es que el profeta no quiso aceptar la invitación del rey. No quiso aceptar un regalo del rey. Como diciendo, un regalo del rey ha de ser
maravilloso. Y después que le cuentan toda la historia, este hombre queda también maravillado. No sé qué pasa por su mente, pero como diciendo, yo les aseguro que yo puedo hacerlo regresar, comer y beber con nosotros. Posiblemente eso fue lo que pensó. Y mandó a sus hijos que le ensillaran su asno. Y una vez hecho, le dice por cuál camino se fue. Y va y lo alcanza. Y al alcanzarlo, él se encuentra bajo un árbol descansando. Cuando lo alcanza, le pregunta, ¿eres tú el profeta que ha venido de Judá? Y él le dijo, sí lo soy. Te ruego que vayas a mi casa y comas. Y el profeta le dijo, no puedo, porque se me han dado instrucciones de no regresar por donde mismo y no comer ni beber. Y dice la Escritura nos dice que este hombre, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Si notamos, este hombre le dice, yo también soy profeta como tú. Pero dice la Escritura que le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado y me ha dicho que te lleve a mi casa y comas y bebas. Y el profeta creyó las palabras de este hombre y regresó, comió y bebió. Cuando él hubo comido y bebido, el Señor le habló al profeta viejo o antiguo. Y por medio de él le dijo, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no volvieses, que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose el profeta, dice la Escritura, que le topó un león en el camino y lo mató. Su cuerpo quedó tendido. El asno quedó a un lado sin hacer movimiento alguno. El león al otro lado del cuerpo, también inmóvil, como mostrando su escultura o su belleza, pero sin hacer ningún rugido. Ahí están los dos animales. Ni el asno tiene miedo del león, ni el león ruge, ni devoró el cuerpo del profeta de Dios. Eso nos muestra cuánto Dios tiene cuidado de nosotros y no permite más de lo que Él permite que nos suceda. Al león no le fue permitido devorarlo ni hacerle más daño, simplemente quitarle la vida. Eso es lo único permiso que el león tenía sobre el cuerpo de este profeta. Dios solamente otorga alguna clase de permiso, pero Él cuida de nosotros. Él siempre tiene a sus ángeles para protegernos y para cuidarnos. Y así de esta manera quedó el cuerpo tendido del varón de Dios.
La gente pasaba, le sacaba la vuelta y se admiraba. Y es todo lo que hacían. Alguien le dijo al viejo profeta las cosas que habían acontecido. Y el viejo profeta fue a donde estaba el varón de Dios. Tomó su cuerpo y lo enterró en el sepulcro que era de él. En esto vemos varias cosas que son muy importantes para nosotros. Porque es una historia poquito difícil de analizarla o poquito difícil de tomarla y pensar qué es lo que le pasó a este profeta. ¿Por qué el castigo fue cruel para este profeta? Qué hermoso hubiera sido que el profeta hubiera hecho lo que hizo David cuando él pecó y pedir que la misericordia de él, pedir a Dios que le perdonara todas sus iniquidades. Pero este profeta no lo hizo y quedó tendido en el camino. Cuando analizamos esta historia, nos preguntamos, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué este juicio vino sobre este hombre por una desobediencia solamente? Quisiera que pensáramos en esto porque muchas de las veces la tentación a desobedecer a Dios viene a nuestras vidas. Este varón había llegado a darle un mensaje a Jeroboam. Había sido enviado en una misión muy especial a hablar con el rey y decirle que Dios traía juicio porque él no había obedecido a los mandamientos de Dios. La razón que este profeta está pasando por este juicio es algo muy entendible, y es que Dios va a traer juicio sobre este mundo. Dios va a traer juicio sobre esta generación. Pero dice Pedro en su epístola que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario que primeramente por la casa de Dios comience este juicio, porque Dios es justo y es verdadero. Y entonces, ¿qué fue lo que le pasó a este varón? Lo que a este varón le pasó es que Dios lo había enviado a una misión muy especial. Dios le llamó y le dijo que era algo urgente y él tenía que salir de ese lugar con urgencia. Por eso le dijo, no te pares, no comas, ni bebas agua, porque esa ciudad está contaminada con el pecado. Toda la ciudad está contaminada. No regreses por donde mismo, no comas ni bebas en casa alguna en ese lugar. Muchas de las veces Dios nos habla. Dios le dijo a Lot y a su esposa, huyan, escapen y no volteen para atrás. Pero la esposa de Lot, por alguna razón u otra, volteó hacia atrás y quedó como estatua de sal. Mi hermano, esto es lo que Dios nos manda también a nosotros, que obedezcamos sus mandamientos. Y dice el salmista, y sus mandamientos no son gravosos. Hay bendición en guardarlos. Por eso quiere Dios que los guardemos. Y entonces, cuando vemos esta historia, nos preguntamos, ¿por qué al varón de Dios le tuvo que pasar esto? Y la razón es muy lógica. Si Dios había enviado a este profeta para hablar de juicio por causa de la desobediencia del rey, la desobediencia de él tampoco podía ser pasada por alto. Porque si Dios pasa por alto la desobediencia del profeta,
los que le rodean van a pensar que podemos desobedecer a Dios y salirnos con la nuestra sin ninguna consecuencia. No podemos burlarnos de Dios. Dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y estos son los tiempos en que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar de guardar los mandamientos de Dios. Fue una disciplina muy severa, sí, pero Dios lo hizo porque eso es lo que se esperaba. Mucha gente había experimentado, mucha gente había visto lo que el profeta le dijo al rey Jeroboam. Fue en público. Todos lo habían visto. Y lo que el profeta hizo también fue en público. Y entonces era necesario que Dios trajese juicio porque el profeta no había obedecido el mandamiento de Dios. Si el rey iba a ser juzgado por su desobediencia, el profeta tenía que ser juzgado también por su desobediencia. Era lo más correcto, como le menciono, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y entonces lo que vemos aquí es que podemos aplicarlo perfectamente a nuestras vidas. En nuestros tiempos, mucha gente ha sido engañada. Mucha gente ha sido engañada. Le han hecho creer otras cosas quizá. Pero esto no justifica nada la desobediencia. Si has sido engañado, pídele perdón a Dios y regresa a Él. Mucha gente ha sido engañada de una forma o de otra. Mucha gente es engañada creyendo que el Señor no va a venir. Mucha gente ha sido engañada creyendo que no hay arrebatamiento de la iglesia. Mucha gente ha sido engañada que tu salvación no la vas a perder. Mucha gente ha sido engañada de una forma o de otra. Y sin embargo, no hay excusa para nuestra desobediencia. Nuestra desobediencia merece ser traída a cuentas. Mi hermano Jesucristo nos dijo muy claramente, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Lamentablemente, este profeta fue engañado. Alguien le mintió. Alguien le dijo, Dios me habló. Alguien le dijo, yo también soy profeta de Dios. Y él no esperó escuchar la voz de Dios por sí mismo. Muchos años después, el apóstol Pablo también lo dijo. Si aún nosotros o un ángel viene y les enseña otro evangelio que no es el mismo que os he enseñado, sea anatema. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Su palabra no cambia. Mi hermano, mi amigo, mi deseo es que Dios te bendiga. Que su palabra sea lumbrera a tu camino. Que su palabra sea lumbrera a tu camino. Que su palabra, no la voz de alguien más, que su palabra sea lumbrera a tu camino. Y si hay camino torcido, que Dios enderece tus veredas. Mi hermano, deseo que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Compártelo con alguien. Compártelo con alguien que aprecias. Compártelo con alguien que tú sabes que le va a ser de bendición, pero no lo retengas. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado,
por tu palabra que ha hablado a nuestras vidas y ha hablado a nuestros corazones y nos ha recordado una vez más que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y yo te pido por todo aquel que escucha este mensaje, que tu Espíritu Santo llene su corazón, lo llene de poder, lo llene de fortaleza, que sus ojos espirituales sean abiertos para poder ver tu gloria, tus maravillas. Si alguno está enfermo en estos momentos, Padre, yo te pido que el poder sanador venga sobre sus vidas. Amén. Mi hermano, de parte de la Iglesia Nueva Vida, aquí en la ciudad de San Jacinto, donde quiera que te encuentres, te deseo que Dios te bendiga, que Dios te prospere y hasta la próxima.